Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Reflexiones David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado Un encuentro con Jesús. Y quiero que usted vaya conmigo a la Escritura, al Evangelio, o más bien a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Padre Celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio. Háblanos, consuélanos y danos ese encuentro personal contigo, Jesús. Esta reflexión está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes y amigos del canal Reflexiones David Figueroa, en este texto que hemos leído, el apóstol Juan está diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Esta es una carta a aquellos que ya somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Señor ha determinado que le veremos tal como Él es. Y a los discípulos les dio la oportunidad de tener ese encuentro personal con Él. A los discípulos el Señor Jesucristo le dio esa bonita oportunidad, y lo podemos observar en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, cuando el Señor se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que se los llevó aparte al monte a orar. Y dice la palabra de Dios que se transfiguró delante de ellos, y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él de su partida. Y podemos observar que Pedro, Jacobo y Juan ya eran discípulos del Señor. Pero el Señor quiso darle un encuentro con su personalidad espiritual, con su ser espiritual sobrenatural. Recordemos que Jesús estaba en la carne, pero Jesús se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, cuando los cubrió la nube de gloria, Pedro dijo: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y salió la voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. El Señor Jesucristo quiso darle un encuentro personal a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ojalá usted, amado oyente, hermano en Cristo, amigos del canal, usted pueda anhelar también ese encuentro personal con Jesús, esa experiencia sobrenatural con Jesús. Pero todo el que se encuentra con Jesús no vuelve a ser la misma persona. Todo el que se encuentra con Jesús tiene un cambio espontáneo en su vida, un cambio sobrenatural. Podemos observar en la palabra de Dios, dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5:17, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor quiere darnos ese encuentro personal, pero quiere ir aún más allá, porque el Señor viene pronto por nosotros. Pero es necesario que tú y yo clamemos a ese encuentro personal con Jesús. En las dificultades, en los problemas, en las aflicciones, hay que pedir ese encuentro con Jesús, porque cuando Él desciende, algo grande sucede. Podemos observar que hay 10 leprosos. Ahí hay una necesidad, hay una enfermedad, estaban desahuciados, pero vinieron a un encuentro con Jesús y salieron victoriosos. Y usted vaya conmigo a la Escritura, al Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Y dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
A mí me impacta esto. Ellos se paran de lejos, no se sentían dignos, pero clamaron a gran voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y mira lo que sucede cuando alguien va al encuentro con Jesús. Por eso te invito en esta hermosa hora a que vengas a un encuentro con Jesús. Allí donde estás, en tu habitación, en tu cama, en el hospital, donde tú te encuentres, puedes tener un encuentro con Jesús. Aleluya. Y podemos observar aquí que dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mira que este samaritano vino agradecido. Fueron 10 los leprosos que tuvieron el encuentro con Jesús, pero solo uno vino agradecido. Solo uno vino a tener ese encuentro personal con Él. Solo uno vino a darle las gracias. Yo no sé qué habrá hecho Jesús en tu vida, pero no seas como esos 9 leprosos que no regresaron a darle la gloria y a darle la alabanza a Jesús. Hoy Dios te puede dar un encuentro personal, pero es necesario que no seas desagradecido, que atesores ese encuentro y que no solo te quedes con el milagro, sino que te quedes también con la salvación. Porque este leproso, los otros se llevaron solo el milagro, pero este leproso se quedó con la salvación, porque dice el verso 17: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo lo sanó, sino que también lo salvó. Esto me quiere decir que cuando tenemos un encuentro con Jesús, Jesús no solo quiere sanarnos, Jesús no solo quiere limpiarnos, Jesús quiere salvarnos. Y por eso Él está preparando un gran encuentro para su iglesia con Él. Para la iglesia que es la novia y Él es el Cordero. Él está preparando una gran fiesta, un gran encuentro que tendremos con Jesús. El endemoniado gadareno también salió al encuentro con Jesús. También estaba desahuciado, no había nada que hacer con él. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 5: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie le podía atar, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Esta era una persona que nadie la podía dominar. Estaba endemoniado, tenía una gran legión, tenía muchísimos demonios encima, pero vino a un encuentro con Jesús y fue libre, porque sigue diciendo la palabra de Dios: siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, se hacía daño. La humanidad hoy en día se vive haciendo daño con alcohol, con drogas, andando en muchas maneras, haciéndose daño en su alma, en su corazón. Y por eso hoy el Señor quiere tener un encuentro contigo para libertarte, así como libertó a este hombre. Este hombre se hacía daño físicamente. Este hombre no podía ser dominado por nadie. Nadie lo podía dominar, porque este hombre hacía solo lo que él quería, lo que los demonios lo llevaban a hacer. Y hoy en día muchas personas viven haciendo de todo, pero se están destruyendo, se están haciendo daño. Por eso te digo hoy, en el nombre de Jesús, ven a ese encuentro. Sal al encuentro con Jesús. Este endemoniado salió al encuentro con Jesús, y mira el regalo tan grande. Dice que cuando lo vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Aquí el espíritu inmundo le decía a Jesús: no quiero que me atormentes. Pero el hombre fue el que llegó postrado ante Jesús, porque solo Jesús podía liberarle de esos demonios que aún no lo dejaban ni hablar.
y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí están respondiendo los demonios que están dentro de este endemoniado. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Jesús le dio el permiso. Ellos entraron a los cerdos, salieron de aquel hombre y se ahogaron en el despeñadero. Pero puede observar que en el verso 14 dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello lo que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este hombre estaba sentado, ya no andaba por ahí corriendo, estaba vestido porque andaba desnudo. Mira, hay muchos demonios que tienen la humanidad desnuda. La humanidad se ha desnudado. Para todo andan desnudos en todas partes. Satanás está desnudando la humanidad, porque cuando son libres, entonces la humanidad viene y se cubre. Entonces cuando son libres, la humanidad ya le da vergüenza. Podemos observar que la humanidad anda impedida por los demonios en la inmoralidad. Por eso ya la gente no se quiere vestir hoy en día. Pero cuando se convierten al Señor, cuando vienen a un encuentro con Jesús, lo encuentran sentado, vestido, en su sano juicio. Ya no lo encuentran borracho, ya no los encuentran drogados, porque el Señor Jesús ha tenido misericordia, porque vinieron a un encuentro con Él. Yo no sé en qué situación te encuentres, pero hoy te digo: ven a un encuentro con Jesús. Hermano en Cristo, nosotros que ya estamos en el Señor nos estamos preparando para otro encuentro, porque Él vendrá muy pronto sobre las nubes a buscarnos, y tendremos ese encuentro, como dijo el apóstol Juan, y le veremos cara a cara, tal como Él es. En Lucas capítulo 9, la Biblia también nos relata de un muchacho endemoniado, y dice en el verso 37: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Mira, mucha gente salía al encuentro de Jesús, porque sabían que allí, saliendo al encuentro a Jesús, ellos conseguían milagros, conseguían sanidades, liberaciones. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espumas, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y le rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os es de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Mira, cuando alguien va a Jesucristo, no hay problema que valga. Aquí me registra la palabra que es: todos los problemas hay que llevarlos a Jesús. Hay que ir a un encuentro con Jesús. Mucha gente va a los brujos, a los hechiceros, y Satanás no echa fuera a Satanás. El único que puede echar fuera un demonio se llama Jesucristo. Venga a un encuentro con Jesús. Él liberta de las cadenas, Él liberta de los demonios, Él liberta de la enfermedad, porque se la llevó cautiva. Él se llevó todas nuestras dolencias y todos nuestros dolores en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos curados. En el libro de los Hechos podemos ver en el capítulo 9 un hombre llamado Saulo, que perseguía a la iglesia de Cristo. Y Saulo llevaba su camino. Odiaba al evangelio de Cristo. A todo el que predicaba a Cristo lo metía en la cárcel, lo apedreaba. Aún sostuvo la ropa de Esteban cuando lo estaban apedreando. Y podemos observar que cuando él iba camino a Damasco, con cartas firmadas por los gobernantes, con autoridad para meter preso a los cristianos, alguno que encontrase predicando el evangelio de Cristo, podemos observar que Jesús le salió al encuentro. Aleluya. Jesús le salió al encuentro. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le apareció en un resplandor de luz a pleno mediodía. Imagínese usted esta historia.
Él venía y se le apareció a mediodía en pleno resplandor. Y la luz de Cristo sobrepasaba la luz del sol. Aleluya. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, en ese entonces que se llamaba Saulo, cayó temblando y diciendo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le dijo: ve a la calle que se llama a la derecha, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Mira, cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, es necesario recibir instrucciones de Dios, porque Dios te manda a un lugar, te manda a la congregación, y allí se te dirá lo que tú debes de hacer. Allí se te dirá lo que tienes que hacer, aleluya, a través de la palabra. Saulo fue obediente, se metió 3 días en ayuno, y Dios mandó a Ananías. El Señor Jesús se le apareció a Ananías y le dijo: ve, que allá Saulo está orando. Y Ananías tuvo temor, pero obedeció a Dios. Y cuando él llegó allá, oró por Saulo, y Saulo estaba orando, y se cayeron las escamas como escamas de los ojos, y recobró la vista. Y después que Saulo tuvo el encuentro con Jesús, se convierte en el apóstol Pablo y empezó a predicar la palabra de Dios. Por eso no importa en qué te encuentres. Quizás has hablado mal del evangelio, pero creo que no has matado a ninguno. Saulo era peor. Saulo no gustaba del evangelio, los apedreaba y los mataba y los echaba a la cárcel. Y el Señor lo llamó, y cuando tuvo un encuentro con Jesús, cambió. Allí se cumple la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchos se maravillan, y muchos dicen: este no era el que hacía esto, este no era el que hacía lo otro. No importa lo que digan, lo importante es que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, porque tuvimos un encuentro con Jesús. Amigo, quizás has hablado mal del evangelio. Quizás no quieres nada con Jesús, pero hoy el Señor te dice, y te llama por nombre propio. No sé si te llamas Carlos, si te llamas Juan, María, Pedro, Salomé, no sé cómo te llamas, pero hoy el Señor te llama por nombre propio y te dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es más, es necesario postrarte y humillarte como se humilló Saulo. ¿Qué quieres que haga Jesús? Y cuando vienes a Jesús, cuando tú vienes a ese encuentro con Él, Jesús desciende a tu corazón, te limpia de todo pecado, te limpia de toda maldad, y vas a experimentar tiempos de refrigerio en tu vida. Aleluya. Hay una gran promesa para todos los que recibimos a Cristo. Y mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Estaremos en ese encuentro con Él, ese encuentro sobrenatural para las bodas del Cordero. Aleluya. Allá nos reuniremos con el Señor en las nubes, y Él nos tiene preparado unas bodas. Amigo que me estás escuchando, ven al encuentro con Jesús para que hagas parte de estos que seremos arrebatados para recibirle en las nubes. Aleluya. Porque como dijo Primera de Juan 3:2, en la cita donde iniciamos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y si usted quiere verlo a Él tal como Él es, en ese encuentro sobrenatural, allí en las nubes, y no solo en las nubes, de allí en las nubes nos vamos para el cielo, para las bodas del Cordero. Aleluya. Apocalipsis 19:4 dice la palabra: y los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios y el que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios nos ha dado que nos vistamos de lino fino. ¿Cuál es ese lino fino? Las acciones justas, hacer lo justo, lo que manda la palabra, lo que nos dice la palabra. Cuando el Señor venga, no podemos estarnos preparando, tenemos que estar preparados para irnos a ese encuentro sobrenatural con Él, para las bodas del Cordero, aleluya, porque es necesario que tú y yo vengamos a Él, aleluya. Si estamos obrando mal, hermano, hermana en Cristo, predicador, pastor, salmista, es tiempo que cambiemos nuestra forma de actuar y vengamos a Jesús, a un encuentro personal con Jesús, a negarnos a nosotros mismos. Pero si hay alguno que está viendo este mensaje, que lo está escuchando y no es cristiano, no ha venido a un encuentro con Jesús, hoy te invito a que lo recibas en tu corazón. Ábrele tu corazón y se caerán de tus ojos las escamas, y serás libre como el viento, y serás libre para hacer lo bueno, y serás libre para caminar con Jesús a ese encuentro sobrenatural. Si tú quieres recibir a Jesús y quieres que Él te limpie de toda inmundicia y de toda mancha, repite conmigo esta oración y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero reunirme contigo en ese gran encuentro, porque tu venida está cerca, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de los condenados, y haz de mí una nueva persona. Mi alma, mi cuerpo, mi mente, te lo entrego a ti, Jesús. Y confieso que eres mi Señor y Salvador, para la gloria de Dios. Amén y amén, aleluya. Amado amigo que hiciste esta oración, hoy has pasado de muerte a vida. A partir de ahora, ve a la calle que se llama a la derecha, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Ve a la iglesia, allí se te dirá lo que tienes que hacer, aleluya. Busca una iglesia de sana doctrina, que prediquen a Jesucristo como el Salvador del mundo, para la gloria de Dios. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.